Buenas noches, muchachos. Aquí estamos para seguir trabajando, ahora de manera virtual, para no atrasarnos en nuestro avance. Así que vamos a continuar con las clases de esta manera, esperando que comprendan igual o mejor los temas que vamos a tratar. El día de hoy vamos a hablar de las funciones inyectivas. Recordarán ustedes que la vez pasada yo les mandé con la jefa de grupo unas actividades correspondientes a gráficas. Tenían ustedes que realizar la gráfica de ciertas funciones. Las dos primeras son estas que tengo aquí representadas, escritas y representadas gráficamente. Ya ustedes constatarán lo que ahorita les voy a mostrar. La gráfica de esa función f de x igual a 9 menos x cuadrada representa una parábola que se abre hacia abajo y que tiene su vértice en este punto, que es el punto 0,9. Y la segunda, que es la función h de x igual a la raíz cuadrada de 36 menos x cuadrada, representa una semicircunferencia de radio 6. Entonces ya tenemos esas dos. Ustedes no hicieron dos, hicieron más, pero voy a considerar estos dos primeros ejemplos para poder explicarles el tema de funciones inyectivas. La tarea que ya me entregaron y que revisaré consistía precisamente en realizar las gráficas. Para poder demostrar que una función es inyectiva o no es inyectiva, voy a apoyarme en esa tarea que ya les pedí, que ustedes ya me entregaron. Si tenemos estas dos representaciones gráficas aquí de estas funciones, lo que queda por hacer es demostrar lo que ya dije. Entonces nos vamos a apoyar en la prueba de la recta horizontal, la cual consiste en trazar una recta horizontal en esta gráfica y en esta, para determinar en cuántos puntos corta la recta horizontal a la gráfica de cada una de estas dos funciones. Trazaré la primera. Cabe señalar que una recta horizontal puede trazarse en cualquier posición. Puedo trazarla acá, debajo del eje X, más cercana al eje X, encima del eje X o más alejada del eje X, en cualquier posición la que nosotros queramos. Yo voy a trazarla aquí. Y esa recta horizontal tiene por ecuación ya general y igual a c, donde c representa una constante. Entonces, así como yo tracé aquí esa recta horizontal, voy a trazarla acá en la otra gráfica. Bueno, esta recta horizontal decíamos que tiene por ecuación y igual a c, donde c es una constante cualquiera. Puede ser la constante 2, como podrán observar aquí, o puede tener el valor de 1.7 más o menos aquí. Y esa recta horizontal, insisto, tiene por ecuación general y igual a c. Ok, ahora podemos ver el comportamiento de esa recta horizontal cortando la gráfica de la función f de x y de la función h de x. Aquí podrán observar ustedes que esta recta horizontal corta a la parábola en este punto y en este otro punto, mientras que en la semicircunferencia corta a la curva en estos dos puntos, la recta horizontal. Entonces decimos que cuando una recta horizontal corta a la gráfica de una función en un solo punto, la función se considera inyectiva o biunívoca. Es lo mismo, inyectiva o biunívoca. Pero si la corta en más de un punto, como aquí que son dos, o acá que también son dos, esa función ya no es considerada como inyectiva o biunívoca. Por lo tanto, aquí vamos a concluir que esta función no es inyectiva. Y esta, pues tampoco lo es. Pero ahora vamos a anotarle aquí, no es biunívoca, haciéndoles la observación de que inyectiva o biunívoca es lo mismo. Entonces, como conclusión, decía
que según la prueba de la recta horizontal, tanto la función f de x como la función h de x son funciones que no son biunívocas. Bien, hay funciones que no son biunívocas como estas dos, pero que, como toda función, tiene un dominio. Si su dominio se restringe, se pueden convertir en funciones biunívocas. Esta no es biunívoca o no es inyectiva, ya lo dijimos. Ok, ahora, esa función se puede convertir en una función biunívoca o inyectiva si restringimos su dominio. La pregunta es, ¿cómo es eso? Ok, esta función, por ser una función cuadrática y que ya estudiamos también anteriormente el tema de dominio de una función, podemos darnos cuenta que el dominio de esta es desde menos infinito hasta más infinito. De igual manera aquí, en esta otra, vemos que, aquí no es de menos infinito hasta infinito. Podemos observar que es desde menos 6 hasta 6. Aquí anotamos. De menos 6 hasta 6. Este es el dominio de esta función y este es el dominio de esta función. Ambas ya concluimos que no son inyectivas o biunívocas. Bien, pero si nosotros restringimos este dominio, tanto esta función como esta se pueden convertir en funciones inyectivas. Si yo, fíjense bien, si a mí se me ocurre borrar esta parte, esta rama, obtendría esta nada más. La ecuación seguiría siendo la misma, o mejor dicho, la función f de x seguiría siendo 9 menos x cuadrada. Lo único que cambiaría sería su dominio. Como podemos observar aquí, los valores de x, que son los valores del dominio, ya no van a ser desde menos infinito hasta infinito, sino de 0 hasta el infinito, perdón, el 0 va acá, desde 0 hasta el infinito. Por lo tanto, si nosotros restringimos el dominio de esta función de 0 hasta infinito, esta función que no era inyectiva, ahora sí es inyectiva. Si el dominio de esta se restringe a este. ¿De acuerdo? Quizá alguno de ustedes piense, ¿y por qué no mejor borramos esta y que prevalezca la parte izquierda? También puede suceder. Si nosotros trazáramos esta parte, la rama izquierda de esta parábola, y borráramos esta otra, el dominio ya no sería este, el dominio sería desde menos infinito hasta 0, y entonces la función también sería inyectiva. ¿Estamos de acuerdo? Por otro lado, acá quisiera que ustedes me dijeran, o que ustedes analizaran la situación y me dijeran cómo se convertiría esta función que no es biunívoca en una función biunívoca o inyectiva, ya con su dominio restringido. ¿Cuál sería el dominio restringido de esta función? Si nosotros consideramos la rama izquierda, sería cuestión de decir, para que sea biunívoca o inyectiva, el dominio tendría que ser desde menos 6 hasta 0. Es decir, sería nada más considerar desde aquí hasta aquí. Esto lo borraríamos. Y si eso sucede, podemos observar que la recta, como ya no va a existir esto, nada más va a cortar a la gráfica en un solo punto, que es esto. Por eso ya es biunívoca. De igual manera acá, si observan ustedes, si tenemos esta rama, la recta horizontal solamente corta a la gráfica de la función en un solo punto, que es este. Entonces ya se considera biunívoca. Pero el dominio puede quedar restringido así, como está aquí, o bien puede quedar restringido de 0 hasta 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De 0 a 6. Y entonces, para estos dos casos, la función sí es inyectiva o biunívoca. Espero que hayan comprendido la explicación que les acabo de dar. Así es como una función que no es inyectiva
se puede convertir en inyectiva. ¿Cómo? Restringiendo su dominio. Bien, con esto concluyo esta parte de función inyectiva, ya que más adelante retomaremos este tema en el que veremos a continuación. Hola. En la sesión anterior hablamos de las funciones inyectivas o biunívocas. Ahora vamos a hablar de la inversa de una función. ¿Cómo está escrito en el pizarrón? Ahí vienen unas notas que van a ser de mucha importancia para lo que veremos a continuación. Dice allí, para que una función posea inversa es necesario y suficiente que ésta sea inyectiva o biunívoca. En otras palabras, si una función no es inyectiva o biunívoca, no va a tener inversa. Dice a continuación, matemáticamente, para hallar la inversa de una función, se parte del hecho de que f de f inversa de x sea igual a x, o bien que f inversa de f de x sea igual a x. Para abundar un poquito en esta parte, voy a leer esta parte. Dice, cabe señalar que este símbolo se lee, y no lo olviden por favor, a partir de ahora esto se va a leer f inversa de x. Así que cuando yo diga f inversa de x, me estaré refiriendo a este símbolo. Ahora bien, y además, no hay que olvidar que f inversa de x no es lo mismo que 1 sobre f de x. Esta es una cosa y esto es otra cosa, no son equivalentes. Muy bien, ahora sí me regreso acá. Decía yo que matemáticamente para hallar la inversa de una función se parte del hecho de que f de f inversa de x sea igual a x, o que f inversa de f de x sea igual a x también. Estas dos expresiones nos van a servir de mucho para poder hallar la inversa de una función, y si no para hallarla, para demostrar que efectivamente la expresión que nosotros obtengamos como la inversa de una función puede comprobarse a través de estas dos expresiones. Por lo tanto, esta es prácticamente la introducción al tema de función inversa o inversa de una función. Este tema pues yo reitero de que va a ser quizá el más difícil, de todo lo que hemos visto hasta ahora. Por lo tanto, sí quiero que pongan mucha atención a las explicaciones que dé, y sobre todo que no pierdan de vista lo que les acabo de señalar en esta sesión. Analícenlo y a continuación veremos problemas de inversas de funciones. Ahora vamos a continuar estudiando el tema de inversa de una función o funciones inversas. La orden dice hallar la inversa de las siguientes funciones y efectuar la comprobación analíticamente. Bien, yo les doy como primer ejemplo la función f de x igual a 5x menos 2. Entonces yo, antes de empezar a ver el problema, quiero hacerles la observación siguiente, o mejor dicho, darles la indicación siguiente, de que este tema quiero que lo repasen mucho, porque probablemente aquí es donde muchos de ustedes quizá tengan dificultad en la comprensión del tema. Necesitan repasarlo mucho. Esto va a ser un tema crucial, quizá el más difícil de todos los que hemos visto hasta ahora. Bien, entonces vamos a hallar la inversa de esta función. Se supone que esta función, si ustedes la observan, podrán determinar que es una función que es inyectiva. Acuérdense que ya dijimos en la sesión anterior que para que una función posea inversa es necesario y suficiente que ésta sea inyectiva, y de hecho lo es. Así que podemos hallar su inversa de esta manera. Fíjense bien. En primer lugar, tenemos nosotros que cambiar f de x por su equivalente. F de x es lo mismo que y. No se les olvide y no pierdan de vista de que y es igual a f de x. Por lo tanto, esto se cambia por su equivalente. Y esto es igual a
5x menos 2. ¿Qué es lo que hice ahorita? Simplemente cambiar f de x por su equivalente, que es y. Lo demás queda igual. Bien. Y a partir de esta expresión, lo que yo tengo que hacer es despejar la x que existe en esta función. Entonces, como la x está en el segundo miembro y yo la tengo que despejar, debo pasar todo este término, o todo este miembro, perdón, al primero, escribirlo como primero. Por lo tanto, voy a escribir aquí 5x menos 2. Y como segundo miembro voy a escribir la y. En otras palabras, lo único que hice fue invertir miembros. Esto pasa al primero y esto pasa al segundo miembro. Bien. A continuación, lo que debo de hacer es despejar x, como lo dije en un principio. Despejo 5x y esto va a ser igual a y el 2 que lleva signo negativo pasará con signo positivo. Por lo tanto, 5x es igual a y más 2. Finalmente, hay un 5 que le acompaña a la x y que la está multiplicando. Si despejamos la x, entonces quedará y más 2 y el 5 que está multiplicando pasa dividiendo. Y como ustedes podrán observar, ya quedó despejada la x. ¿Qué quiere decir que quedó despejada? Que aquí es donde existe x nada más. Acá en el segundo miembro yo no veo ningún término que lleve x, es decir, ya quedó despejada totalmente. Cuando hemos llegado a eso, el último paso consiste en cambiar esta x por el símbolo que les mencioné en la sesión anterior, que dice f inversa de x. Así se lee, f inversa de x. Y la y que tengo acá en el segundo miembro, esa se cambia por x. Quedaría x más 2 sobre 5. Y esa es la respuesta del problema. Lo que me pedían a mí era hallar la inversa. Esa es la inversa de esta función. Para poder hallar la inversa tenemos que considerar todas las reglas o todos los pasos que se tienen que llevar para realizar un despeje. Ustedes lo saben, ¿cuáles son las reglas? Si un término está sumando, pasa restando al segundo miembro o al otro miembro. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Si está dividiendo, pasa multiplicando. O si está restando, pasa sumando. Son las reglas básicas de los despejes. Entonces, ya que hemos llegado a esta parte, a la inversa de la función original, lo que debo hacer es lo que indica aquí el problema, o la orden. Dice, efectuar la comprobación analíticamente. Para poder realizar la comprobación, yo puedo apoyarme en dos expresiones. La primera es la que dejé escrita en la sesión pasada. Dice, f de f inversa de x debe ser igual a x. O bien, en la otra expresión que dice que f inversa de f de x debe ser igual a x. Ahora, considerando esto, yo voy a tomar solamente una de estas dos expresiones. Voy a utilizar ahorita esta para poder realizar la comprobación analíticamente. Bueno, ¿cómo se va a realizar la comprobación analíticamente? Bueno, lo que debo de hacer es considerar, fíjense bien, lo que está escrito dentro de los corchetes, dice f inversa, o sea, debo considerar esto, que es la inversa, esto. Y también debo considerar f, y f está aquí. Esto es f inversa y esto es f. Yo tengo que hallar esto y al final de todas las operaciones que yo haga, debo llegar a x. Si yo llego a otra expresión que no sea x, quiere decir que este resultado sencillamente está mal. Pero vamos a demostrar de que esto que obtuvimos es correcto y que no está mal, basándonos en esto, ¿sí? Repito, debemos llegar al final a una x. Si yo llego a x cuadrada, a menos x, a 1 sobre x, a 2x, cualquiera de esas expresiones a que yo llegara, entonces esto estaría mal. Debo llegar necesariamente a x como resultado. Para ello, sustituyo y digo f
de ¿cuánto vale f inversa? Aquí está, la escribo entre corchetes, es x más 2 sobre 5. Y tengo que desarrollar todo esto, al final debo llegar a x. Si no llego a x, esto está mal. Bueno, hay un tema que vimos anteriormente en clases, en la escuela, mejor dicho, que se titula composición de funciones. Ese tema lo vamos a utilizar ahorita para hacer la demostración. Fíjense bien cómo se va a hacer. Yo voy a sustituir este valor en f. Me fijo cuánto vale f. Aquí está f. ¿Cuánto vale? 5x menos 2. Bien, entonces escribo 5, pero ya no voy a escribir esta x, sino que en lugar de esta escribo lo que se ha escrito aquí en el corchete, dentro del paréntesis, porque está multiplicando el 5 a la x. Así que en lugar de escribir x, escribo x más 2 sobre 5. Y luego le vamos a restar 2, aquí dice, menos 2. Repito, es 5x menos 2, ahí voy a sustituir esta expresión, donde exista x, escribo el 5, pero como aquí existe x, la cambio por este valor, y luego le resto 2. ¿De acuerdo? Ok, ahora realizamos las operaciones que allí se indican. Aquí es una multiplicación, pero como es una multiplicación en la que el numerador es 5 aquí, y el denominador también es 5, podemos cancelar esos dos números, y me quedaría solamente el numerador, x más 2, pero ya sin los paréntesis. Y a continuación tengo un menos 2, lo escribimos. Y ahora no nos queda más que sumar. Al sumar estas expresiones me doy cuenta que yo no puedo sumar x con menos 2, pero sí puedo sumar más 2 con menos 2. Más 2 menos 2 da 0, se eliminan. ¿Y qué me queda? X. Y aquí está, miren. Esto es esto. Por lo tanto, se escribe aquí Q, E, D. ¿Qué quiere decir eso? Queda entonces demostrado. Queda demostrado que esta efectivamente es la inversa de esta función. Entonces, esto es correcto. Voy a demostrarlo ahora utilizando esta otra expresión. Fíjense bien cómo se va a hacer. Escribo f inversa, porque así lo dice, f inversa de f de x, y esto debe ser igual a x. Vamos a ver si es cierto. Escribo nuevamente f inversa, abro un corchete, y dentro de estos corchetes voy a escribir lo que vale f de x. ¿Cuánto vale f de x? 5x menos 2. Y voy a sustituirlo en la inversa, o sea, esto lo voy a sustituir aquí, que es la inversa, en esto. Y debo llegar también al final al resultado, que es x. Si no llego a x estaría mal. Bien, vamos a hacerlo. Y digo, si aquí la inversa dice que se va a sustituir en la inversa, y la inversa dice que es igual a x, no voy a escribir x, por supuesto. En lugar de x voy a escribir lo que está escrito entre corchetes. ¿Cuánto es? 5x menos 2. Pero dice que le debo sumar 2. Y esto se va a dividir entre 5. Voy a realizar las operaciones que allí se indican. Aquí podemos observar que menos 2 más 2 da 0. Y me queda 5x arriba y me queda 5x abajo. Y me queda 5, perdón. No 5x, 5 abajo. Y a la hora de dividir 5x entre 5, pues me queda x, ya que 5 y 5 se eliminan. Y llego exactamente a esto, o a esto, ¿sí? Por lo tanto, ya lo comprobé de dos formas, de esta forma y de esta forma. Aunque en los problemas que yo les ponga más adelante para firmas o para que ustedes se ejerciten, es necesario que sea una nada más. O sea, ya es opcional si ustedes lo quieren hacer de ambas formas. Basta con una nada más. Espero que haya quedado entendido este problema. Lo dejo para que lo copien y para que lo analicen. A continuación explicaré un segundo problema. Bien, resolveremos a continuación un segundo problema de funciones inversas.
Vamos a empezar como lo hicimos en el problema anterior, cambiando f de x por y, así que escribo y igual a 7x más 1 sobre 3. Pero después de esto dijimos que íbamos a despejar x, y como x está en el segundo miembro, invertíamos los miembros, así que voy a hacer ahorita exactamente eso. 7x más 1 sobre 3, que es el segundo miembro, lo voy a escribir ahora como primer miembro, y la y que estaba en el primer miembro lo escribo como segundo miembro. Bien, voy a despejar x siguiendo o utilizando las reglas de los despejes, así que este 3 está dividiendo porque está debajo de la rayita escrito, por lo tanto tiene que pasar acá multiplicando, quedándome entonces 7 más 1 igual a 3 por y, 3y. Ya pasó multiplicando. Bien, cuando digo que voy a despejar x, significa que la x debe quedar solita al final, así que este término que lleva x se va a despejar y queda 7x igual a 3y, y este 1 que lleva más pasa con signo negativo. Bien, ahora si despejamos x quedaría 3y menos 1, y el 7 que le está acompañando la está multiplicando, por lo tanto pasa dividiendo. Y ahora, si observamos, aquí tengo solamente x y acá ya no existe x. Significa que ya he despejado totalmente x. ¿Qué debo hacer como último paso? Recordarán que se cambiaba la x por el símbolo de f inversa de x. Y las y que están acá se cambian por la x. Así que queda 3x menos 1 sobre 7. Y entonces esta expresión que yo tengo aquí viene siendo la inversa de esta función. Ahora, lo que me queda por hacer es realizar la demostración. Así que para ello voy a utilizar la expresión que dice que f de f inversa de x es igual a x. Y ahora vamos a proceder a realizar la demostración. Por lo tanto, escribo aquí f y entre corchetes voy a escribir lo que vale la inversa. Aquí está la inversa. 3x menos 1 sobre 7. Y esto lo voy a sustituir en la f. ¿Cuánto vale f? 7x más 1 sobre 3. Así que escribo 7, abro un paréntesis, donde dice x, esa x ya no se escribe, se cambia por su valor, que es el que está escrito dentro de los corchetes. O sea, 3x menos 1 sobre 7. Eso viene siendo 7x. Le voy a sumar 1 todavía. Así que escribo más 1 y se divide entre 3. Bien, continuando con la operación, lo que yo debo de hacer es multiplicar este 7 por esta expresión, pero como me doy cuenta de que este 7 que está multiplicando y este 7 y este otro número que está dividiendo y que también es un 7 son iguales, pues se cancelan, quedándome solamente el numerador 3x menos 1, esto, y le voy a sumar todavía 1 o más 1 y se va a dividir entre 3. ¿Qué pasa con los unos? Pues tengo uno negativo y uno positivo, al sumar se dan 0. Me va a quedar solamente 3x y abajo me queda 3. Y al dividir 3x entre 3 me queda x. Por lo tanto, se ha demostrado que esta efectivamente es la inversa de la función que yo les propuse al inicio. Espero que hayan entendido la explicación de este segundo problema. Más adelante, en otra sesión, les explicaré otros problemas sobre el mismo tema un poquito más complejos, es decir, con un grado de dificultad un poquito más alto. ¿Sí? Bien, cópienlo, analícenlo y nos vemos en la siguiente sesión. Buenas noches.